Bienvenidos un día más a este vuestro refugio de primicias y exclusivas, el lugar donde los secretos del mundo del espectáculo se desvelan sin piedad. Y como ya lo anticipaba, hoy nos vamos de lleno con un culebrón digno de la mejor telenovela turca, un drama con giros inesperados, corazones rotos y nuevos comienzos. Prepárense porque hoy vamos a desmenuzar la historia de Hande Erçel y Kerem Bürsin, ese romance que nos robó el aliento, y la posterior reinvención amorosa de Hande, ahora radiante al lado de Hakan Sabancı. Pero un momento por favor. Antes de sumergirnos en este océano de intrigas, les recuerdo lo de siempre, si todavía no se han suscrito a su canal predilecto de chismes, ¿a qué están esperando? Activen ya la campanita para no perderse ni una sola actualización y únanse a esta comunidad de salseo adictos. Les aseguro que no se arrepentirán. Como les decía, hoy la protagonista indiscutible es Hande Erçel. Una estrella que nos cautivó no solo con su deslumbrante belleza y su innegable talento, sino también con su capacidad para conectar con el público a un nivel emocional. Y es que Hande, además de ser una actriz consumada, es una mujer real, con sus alegrías, sus tristezas y sus desafíos. Su romance con Kerem Bürsin, surgido en el mágico set de Senkalkam, fue un auténtico cuento de hadas moderno. Una historia de amor que nació ante nuestros ojos y que nos hizo creer, por un momento, que el amor verdadero sí existe. La química entre Hande y Kerem era incandescente, electrizante, una fuerza imparable que trascendía la pantalla y se apoderaba de nuestros corazones. Los vimos enamorarse, reír, viajar, compartir momentos íntimos y profesionales, y hasta posar juntos en portadas de revistas que proclamaban su amor a los cuatro vientos. Eda y Serkan, sus personajes en la serie, se difuminaron y dieron paso a Hande y Kerem, dos almas gemelas que parecían destinadas a estar juntas. Nosotros, sus fervientes seguidores, nos convertimos en cómplices de su romance, vibrando con cada beso, cada abrazo, cada mirada cómplice. Era como si estuviéramos viviendo un sueño junto a ellos, un cuento de hadas turco que nos hacía olvidar, por un instante, la cruda realidad. Pero ay, amigos míos, como suele suceder en la vida real, no todos los cuentos de hadas tienen un final feliz. Los primeros rumores de crisis comenzaron a susurrarse entre bambalinas, las apariciones conjuntas se hicieron cada vez más escasas y finalmente, la bomba explotó. Hande Erçel y Kerem Bürsin habían puesto fin a su relación. El impacto fue devastador. Los fans, que habían idealizado su romance y los veían como el epítome del amor verdadero, quedaron sumidos en la desolación. La noticia fue un jarro de agua fría, una amarga confirmación de que incluso las historias más bonitas pueden llegar a su fin, dejando tras de sí un reguero de tristeza y desilusión. Pero, ¿qué fue lo que realmente sucedió? ¿Qué oscuros secretos se escondían tras esa fachada de perfección? Las razones exactas, como suele ocurrir en estos casos, permanecen envueltas en un halo de misterio. Se habló de diferencias irreconciliables, de agendas profesionales incompatibles, de presiones mediáticas insoportables. En fin, un cóctel explosivo de factores que, sumados, terminaron por erosionar la relación hasta hacerla añicos. Y es que, seamos honestos, mantener una relación sentimental bajo la lupa implacable del escrutinio público no es tarea fácil. La presión constante de los fans, las expectativas desmesuradas de los medios de comunicación, los rumores malintencionados que circulan sin cesar. Todo ello puede ejercer una presión asfixiante sobre una pareja, incluso sobre la más sólida y enamorada. Lo importante, sin embargo, es que tanto Hande como Kerem han demostrado una admirable entereza y han sabido seguir adelante con sus vidas, a pesar del dolor y la decepción. Ambos han continuado cosechando éxitos en sus respectivas carreras profesionales, demostrando su talento y su profesionalidad. Y lo que es aún más importante, ambos han encontrado el amor de nuevo, demostrando que la vida siempre ofrece nuevas oportunidades para ser feliz. Porque sí, mis queridos chismosos, después de la tormenta siempre sale el sol. Y Hande Erçel, después de ese adiós que le dolió hasta lo más profundo del alma, encontró una nueva ruta, un nuevo camino que la llevó a reencontrarse con el amor en los brazos de Hakan Sabancı. Hakan Sabancı, para aquellos que no estén familiarizados con el quién es quién de la alta sociedad turca, es un empresario de renombre, perteneciente a una de las familias más influyentes y acaudaladas del país. Un hombre discreto, elegante y, según cuentan las lenguas viperinas, profundamente enamorado de Hande. Su relación, aunque al principio intentaron mantenerla en la más estricta intimidad, no tardó en salir a la luz. Y desde entonces los hemos visto juntos en viajes exóticos, eventos sociales exclusivos y escapadas románticas que han hecho suspirar a más de uno.
Ande luce radiante, feliz y completamente enamorada, como si hubiera encontrado, por fin, a su verdadero príncipe azul. Y es que, después de una ruptura dolorosa, es fundamental darse la oportunidad de volver a amar. De abrir el corazón a nuevas experiencias, de dejar atrás el pasado y de construir un futuro lleno de ilusión y esperanza. Y Ande, sin duda alguna, lo ha hecho con valentía y determinación. Su relación con Akan Sabank parece sólida, estable y llena de amor. Se les ve compenetrados, disfrutando de la compañía del otro y construyendo un proyecto de vida en común. Y eso, al fin y al cabo, es lo que realmente importa. Porque al final del día, lo que todos anhelamos es la felicidad. Encontrar a esa persona que nos complemente, que nos haga reír, que nos apoye en los momentos difíciles y que nos ame incondicionalmente, tal y como somos. Y Ande, al parecer, ha encontrado todo eso y mucho más en Akan. La historia de Ande Ercel es una historia de superación, de resiliencia y de amor. Una historia que nos enseña que aunque a veces el camino se torne pedregoso y lleno de obstáculos, siempre hay una luz al final del túnel. Que después de la tristeza siempre llega la alegría, y que el amor, aunque a veces nos juegue malas pasadas, siempre vuelve a aparecer en nuestras vidas, regalándonos nuevas oportunidades para ser felices. Y aunque muchos extrañen la época dorada de Ande y Kerem juntos, creo que es importante celebrar que Ande haya encontrado un nuevo amor, que se le vea radiante y enamorada, y que siga brillando con luz propia. Porque al final, eso es lo que realmente importa, su felicidad. Así que, mis queridos chismosos, recapitulando un poco todo lo que hemos visto hoy, hemos recorrido la historia de amor de Ande y Kerem, un romance que nació en la pantalla y que nos hizo creer en la magia. Hemos presenciado cómo lamentablemente esa historia llegó a su fin, dejando un vacío en el corazón de muchos fans. Pero también hemos sido testigos de cómo Ande supo levantarse, seguir adelante y encontrar una nueva ruta, un nuevo camino que la condujo a los brazos de Akan Sabank, su actual pareja. Una historia de superación, de resiliencia y de amor que nos enseña que, después de la tormenta, siempre sale el sol. Y ahora, antes de despedirme, quiero agradecerles de todo corazón por acompañarme un día más en su canal de chismes favorito. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo para ustedes. Me encantaría saber qué opinan sobre todo esto. ¿Les gustaba la pareja de Ande y Kerem? ¿Qué piensan de su relación con Akan Sabank? ¿Creen que Ande ha encontrado, por fin, a su alma gemela? Déjenme todos sus comentarios aquí abajo, que los estaré leyendo con mucho gusto. Quiero saber su opinión sobre todo lo que hemos comentado hoy. No se corten un pelo y exprésense libremente. Y como siempre, si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y por supuesto, suscribirse al canal para no perderse ni un solo chisme. Nos vemos en el próximo vídeo. Besos y abrazos virtuales para todos. Hasta la próxima, mis chismosos adorados.